¿Qué tal, mis amigos? Les saludo en un video más. Como les había comentado en videos anteriores, que iba a realizar unos talleres, unos pequeños talleres de inducción en cuanto a componentes electrónicos, para que las personas que no tengan conocimiento de esto pues puedan tener las bases para probar los componentes en los diferentes dispositivos electrónicos que hay en la actualidad. Eh, lo voy a hacer breve. Simplemente voy a hablar de componentes básicos, de componentes que vamos a encontrar en la mayoría de tarjetas electrónicas, y que pues es de gran ayuda el que tengamos el conocimiento de, de este tipo de circuitos, de dispositivos electrónicos. Primeramente vamos a empezar a hablar de un componente. Yo pienso que es de los más digamos, que vamos a encontrar en las tarjetas, que más se usa, y este es el diodo. Este componente pequeño, pues muchos ya lo conocen. Este pequeño componente es el diodo. Este diodo, en este caso, es un diodo rectificador de corriente. Lo vamos a encontrar en diferentes capacidades, tanto para el uso que se le vaya a dar, para tensiones de voltaje diferentes y para usos diversos, pero de igual manera lo vamos a encontrar de distintos tipos. Como este es un diodo rectificador, el cual pues su función siempre va a ser rectificar la corriente. ¿Esto cómo se hace? Pues por medio de un puente de diodos, como comúnmente se le llama. Nosotros unimos 4 diodos iguales, ¿sí? Vamos a unirlos, va a quedar en forma de, digamos, como si fuera un cuadro, y de esta manera rectificamos la señal de onda, sinusoidal, que nos llega por medio de la corriente alterna. Este tipo de circuito lo vamos a encontrar siempre en los aparatos, los cuales se alimentan de corriente alterna, es decir, la corriente de 110, 120 volts que tenemos aquí en México es la corriente alterna. Y pues todo ese tipo de dispositivos electrónicos que se alimentan de esta corriente, vamos a encontrar en la entrada principal de nuestra fuente de alimentación del dispositivo que estemos checando, ya sea una bocina, ya sea un pequeño televisor, un radio, etcétera, etcétera. Tantos aparatos electrónicos que tenemos, si estos se alimentan de corriente alterna, siempre vamos a encontrar en su fuente, en su alimentación del dispositivo, un rectificador de corriente, que va a hacer que esa corriente que nos está llegando de 110 se convierta a corriente directa. ¿Por medio de qué? Pues de un puente de diodos. Tenemos puentes de diodos, como les comentaba, que los formamos con 4 diodos, o en la actualidad pues ya tenemos diferentes tipos de puentes de diodos. Este es uno que ya viene así, ya lo compramos en las casas de electrónica. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la nomenclatura, aquí está el puente de diodos y está señalizado la polaridad como se debe de conectar. Esto es la zona del el ánodo, el cátodo, y las dos señales que llegan de la corriente alterna. Entonces, este puente de diodos pues ya es muy común encontrarlo en diferentes aparatos, y de igual manera lo vamos a encontrar de forma mucho más pequeña en dispositivos, pues tarjetas electrónicas más pequeñas. Vamos a encontrar el puente de diodos, vamos a encontrar los diodos normales, y bueno, pero posteriormente vamos a hablar del puente de diodos. Ahora lo que corresponde a este pequeño taller del diodo es cómo los vamos a medir, cómo vamos a probar un diodo de manera muy sencilla.
y pues vamos a hacer una pequeña prueba con este diodo. Como les comentaba, tenemos diodos diferentes. Este es un diodo rectificador, otro es un diodo regulador de tensión, este es un puente de diodos, pero todos los diodos en sí vamos a medirlos de la siguiente forma. Todos los diodos tienen dos particularidades, dos polaridades. Siempre el ánodo, que es la parte positiva del diodo, que es donde no tenemos la rayita que está marcada en esta parte. Esta zona de la rayita es el cátodo, y donde no tenemos la raya es el ánodo. El ánodo siempre es positivo y es en el sentido en que conduce la corriente el diodo. Es decir, si nosotros ponemos la línea de corriente, por un decir 5 volts, vamos a conectarlos a este diodo. Si le llegan 5, entonces si queremos que esa corriente se rectifique o que pase a través del diodo, pues tendríamos que conectar el positivo de esa corriente a nuestro ánodo de esta forma, conectarlo aquí para que esa corriente positiva fluya a través del diodo y siga su camino. Eso es si quisiéramos regular una tensión. Por ejemplo, es como les comentaba que podemos usar el diodo para regular tensiones, para usarlo como una compuerta electrónica, es decir, de bloqueo de corriente, para que no dejemos pasar determinada cantidad de voltaje. Tiene infinita aplicación el diodo en los circuitos, pero la más común siempre va a ser la de rectificar la corriente. Pero bueno, vamos a probar un diodo, la forma como les comento, ya sean diodos rectificadores, sean diodos reguladores de tensión, sean diodos Zener. Ahorita les voy a mostrar un diodo Zener. Sea el diodo que sea, la forma de probarlo es la siguiente. Solamente vamos a poner nuestro multímetro. Aquí está. Lo vamos a poner en la escala. Aquí se ve en la escala de diodos, de probador de diodos. Vamos a tomar nuestro diodo. Nos podemos ayudar con un caimán, que es esto. Es un cable con dos pequeños ganchitos en los extremos. Lo podemos sujetar de un extremo. ¿Sí? Vamos a sujetar la parte, dijimos, la parte negativa de los diodos es el cátodo. Entonces este cátodo lo vamos a poner a nuestra punta negra o negativa del tester o del multímetro, y el otro extremo del diodo lo vamos a poner al ánodo. Y ahí estamos viendo la lectura que nos está dando el diodo, ¿sí? En sentido directo, es decir, la forma más común cuando queremos que conduzca la corriente a través de este diodo, pues es esta. Va a fluir siempre de ánodo hacia cátodo. ¿Qué pasa si nosotros invertimos las puntas? Si ponemos el negativo de nuestro multímetro en el ánodo y ponemos el positivo en el cátodo, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar absolutamente nada, no va a circular la tensión. Es lo que les comentaba. El multímetro, la función que tiene o la forma como mide los componentes es inyectando una pequeña cantidad de voltaje en los componentes. Entonces en este sentido no conduce el diodo, sirve como una compuerta electrónica, es decir, de esta manera, si tenemos un circuito y queremos protegerlo para que no circule la corriente, en este sentido ponemos un diodo y de esta manera no va a conducir.
Si nosotros invertimos las puntas, nuevamente ponemos el positivo en el ánodo, el negativo en el cátodo, ahí tenemos otra vez que está conduciendo la corriente, nos está dando la salida. En este extremo, en el cátodo, nos está dando la medida. Con esto estamos verificando, primeramente, para explicarles las dos polaridades del diodo, y también estamos midiendo a la vez este diodo, que podemos ver que está bien, que está bueno. Cuando tenemos un diodo que está en corto, simplemente a la hora de medirlo, nosotros cuando pongamos nuestras dos puntas en el sentido como les comenté, vamos a ponerlo aquí y nos va a dar todo el tiempo, o no nos va a dar corriente, o nos va a dar una cantidad de corriente muy pequeña, o de igual manera cuando lo pongamos inverso, es decir, la punta positiva la pongamos en el cátodo que es negativo. En este caso vemos que no nos da medida, no conduce, es porque este diodo está bien, pero cuando tenemos un diodo mal, al ponerlo nos va a dar medida aquí en el multímetro, y eso quiere decir que ese diodo está mal porque está en fuga, está fugando la corriente, no nos está sirviendo ya como compuerta electrónica. Entonces siempre cuando encontremos un diodo y queramos probarlo, esta es la forma: ánodo positivo, cátodo negativo, nos da una medida, invertimos la polaridad, positivo en el negativo, que es el cátodo, y negativo en el positivo ánodo, y no nos va a dar ninguna señal. Esa es la forma de probar los diodos. Posteriormente voy a hablar de otro tipo de circuitos, de otro tipo de componentes, donde vamos a ver aplicado el puente de diodos. Nada más les comenté en un principio, solamente como un comentario en los usos que se le puede dar al diodo, tantos usos que tiene este dispositivo electrónico, el cual pues fue inventado por un físico inglés, si no mal recuerdo es John Ambrose Fleming, por allá en 1903, 4, no recuerdo exactamente de momento, pero él estaba buscando crear una bombilla, un foco, y en el intento por crearlo, creó un bulbo, que primero el diodo pues no se llamaba diodo como tal, se llamaba bulbo, no recuerdo el nombre en este momento, pero este físico inglés, ingeniero inglés, fue el que inventó este dispositivo electrónico tan útil y tan aprovechado para tantos y tantos componentes electrónicos, tantos circuitos que usamos en la actualidad. Entonces, este es el diodo, mis amigos. Vamos a seguir hablando de varios componentes. En el diodo tenemos diodo Zener, lo que les comentaba. Los diodos Zener son unos componentes, es el mismo diodo, pero tiene otra forma. Voy a traer una tarjeta. Por aquí tengo una tarjeta. Aquí tenemos, hay que apagar el multímetro. Aquí tenemos esta tarjeta, que es un amplificador que estamos reparando, pero en la parte derecha, exactamente aquí, estos dos componentes pequeños, voy a hacer un pequeño acercamiento a ver si logro que vean. Ok, vamos a hacerlo de esta forma, está un poco más sencillo. Estos componentes que vemos aquí
estos dos, rojo con negro, son diodos Zener, ¿sí? Los cuales pues su principal función son regular la tensión en un circuito. Pero bueno, vamos a hablar de esto, de la función de cada uno de los diodos más adelante, pero quería explicarles este diodo cuál es. El diodo Zener se mide de igual manera como lo hicimos con el diodo rectificador que teníamos. Se miden de la misma forma, es la prueba que se les hace a estos componentes, y de igual manera pues vamos a encontrar en los circuitos diodos de tipo de montaje superficial también, de SMD. Aquí tenemos otra tarjeta, voy a acercarlo aquí, y aquí tenemos en esta parte, aquí este es un diodo, aquí es un diodo de protección que tenemos, y es un diodo de montaje superficial o tipo SMD, que es la misma forma de medirlo, siempre con el multímetro en la escala de diodos como les comenté, y va a conducir en un solo sentido. Y como eso tenemos diodos variadores, varicaps, diodos emisores de luz como son los LED, son un tipo de diodo de igual manera como este LED que tenemos aquí. Voy a hacer una pequeña prueba para que vean. Una disculpa porque no tengo un equipo de grabación profesional. Es difícil en ocasiones grabar y hacer prueba en los circuitos, pero lo hacemos con mucho gusto, mis amigos. Este les decía que es un diodo. Vamos a prender el multímetro, emisor de luz o diodo LED, ¿sí? Entonces esto los probamos de esta manera. Vamos a poner, ¿sí?, las puntas, como les había comentado, solamente va a conducir en un sentido. No sé si se alcanza a percibir la luz que emite. Aquí está. Eso quiere decir que esta patita de este LED es el cátodo, que es el negativo, y le estoy inyectando el voltaje en la otra patita, que es el ánodo. Y pues esa es la forma como vamos a probar un LED. También es una forma muy útil de probar los LEDs. Si nosotros lo ponemos al revés, ¿sí?, no va a conducir la corriente. Estos LEDs pues se alimentan de un voltaje de 0.3, 0.4 volts, estos rojos, y varía la intensidad con la que se alimenta dependiendo del color. Creo que los que ocupan un poquito más voltaje son los colores azules o los violetas, que son de 0.7, 0.8 volts, algo así. Pero bueno, aquí vemos que solamente en un sentido va a conducir la corriente. Aquí no conduce. Y si ponemos las puntas de esta forma, tenemos que sí conduce. Este es un diodo, como les dije, emisor de luz, diodo LED. Tenemos diodos rectificadores, tenemos diodos reguladores, diodos Zener, diodos varicaps, infinidad de este tipo de diodos de montaje superficial. Y bueno, puentes de diodos tenemos muchos en la actualidad, pero la forma de probarlos pues es como les comenté, mis amigos, una vez más: cátodo negativo, ánodo positivo. Invertimos las puntas y no hay voltaje. Invertimos las puntas
ánodo negativo, perdón, ánodo positivo, cátodo negativo, y aquí tenemos el voltaje. Entonces, mis amigos, pues esta es la forma como probamos los diodos. Y pues bueno, espero que les haya servido este video, que lo hago con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Y pues estaremos subiendo videos de cada uno de los componentes electrónicos que tenemos: resistencias, transistores, capacitores, de los diodos, tantos y tantos componentes que nos hallamos en las tarjetas, y que pues es muy importante tener el conocimiento de ellos. Por esta ocasión, mis amigos, pues dejamos el video. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, que activen las notificaciones en la campanita, y pues nos vemos en un video más de reparaciones, de servicio y diagnóstico electrónico en este canal. Dios les bendiga, mis amigos. Gracias por ver mis videos y nos vemos hasta un nuevo video. Muchas gracias.